Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días. El tema que se mostrará a continuación es sobre los enlaces y estructuras químicas, en donde abordaremos su concepto, clasificación como enlace iónico, enlace covalente polar y no polar y el enlace metálico, mencionando en cada una de ellas sus características, propiedades, polaridad, electronegatividad, estructura y resonancia. Para iniciar con el tema debemos de definir primeramente ¿qué es un enlace químico? Bueno, se denominan enlaces químicos a las fuerzas que mantienen unidos a los átomos dentro de los compuestos. Se dividen en varias clases según las propiedades. Es decir, el enlace químico es la unión de dos o más átomos, que pueden ser iguales o diferentes. Estos átomos se unen con la finalidad de volverse más estables. Algunas características de los enlaces químicos son: constituyen la formación de moléculas orgánicas e inorgánicas y por tanto son la base de la existencia de los organismos vivos. Los enlaces químicos pueden romperse bajo ciertas y determinadas condiciones, ya sea al ser sometidos a la acción del calor, a la electricidad o de otras sustancias que se rompan la unión y permitan la liberación de sus átomos involucrados. Comparten o ceden electrones para alcanzar la estabilidad. Esto hace referencia a la regla del octeto. La regla del octeto define la propiedad que tienen los átomos de a completar su último nivel de energía con 8 electrones para alcanzar la estabilidad. Ya sea el tipo de enlace, los átomos van a tender a ceder o compartir para completar 8 electrones en la capa de valencia, a excepción del hidrógeno, ya que solo necesita 2 electrones para completar su capa de valencia. La base de esta regla son los gases nobles, que tienen 8 electrones en su última capa, y los elementos menos reactivos de la tabla periódica. También existe la regla del octeto expandido, en donde hace referencia a que excede de los 8 electrones de valencia. Esto solo sucede a partir del periodo 3, debido a que sus orbitales son d y por ende tienen mayor capacidad de tener más átomos. Propiedades de los enlaces químicos. Tienen la propiedad de mantener unidos a los átomos de las diferentes moléculas. Los enlaces químicos tienen propiedades de agregación, punto de fusión, punto de ebullición, solubilidad en agua o en diferentes disolventes orgánicos. Tienen conductividad térmica y eléctrica. Sus propiedades químicas van a depender de las sustancias que contengan los enlaces. Clasificación de los enlaces químicos. Los enlaces químicos y las interacciones entre los átomos se pueden clasificar en varios tipos, que son los enlaces iónicos, enlaces covalentes y enlaces metálicos. Para ver cada uno de los tipos de enlaces, debemos saber qué es la estructura de Lewis y qué es la electronegatividad. Electronegatividad. La electronegatividad, de acuerdo con Pauling, es la propiedad periódica que indica la tendencia de un átomo para atraer hacia sí a los electrones. La tabla de Pauling asigna valores a cada elemento que representa el poder de atracción de los electrones en un enlace químico, y por medio de esos valores puede ser establecido el carácter iónico o covalente de un enlace. En la tabla periódica, la electronegatividad generalmente aumenta a medida que te mueves de izquierda a derecha dentro de un periodo y disminuye conforme bajas dentro de un grupo. Como resultado, los elementos más electronegativos están en la parte superior derecha de la tabla periódica, mientras que los elementos menos electronegativos están en la parte inferior izquierda. Estructura. La estructura de Lewis es una representación que muestra los enlaces entre los átomos de una molécula y los enlaces de electrones solitarios que pueden existir. Se puede usar para representar
moléculas formadas por la unión de sus átomos mediante enlace covalente como complejos de coordinación. La estructura de Lewis muestra los diferentes átomos de una determinada molécula, usándolo su símbolo químico y líneas que se trazan entre los átomos que se unen entre sí. En ocasiones, para representar cada enlace, se usan pares de puntos en vez de líneas. Los electrones desapartados, los que no participan en los enlaces, se representan mediante una línea o con un par de puntos y se colocan alrededor de los átomos a los que pertenecen. Enlace iónico. Es un enlace que se forma por la transferencia de uno o más electrones de un átomo o grupo de átomos a otros. Los enlaces iónicos se forman con mayor facilidad cuando reaccionan elementos con carga de ionización pequeña, que son los metales, con elementos de ionización elevada y afinidad electrónica, que estos son los no metales. Los metales pierden fácilmente electrones y los no metales los ganan con igual facilidad. En pocas palabras, se forma por la atracción de un anión y un catión. ¿Qué es un ión? Un ión es un átomo que pierde o gana electrones. Un catión es cuando un átomo pierde electrones, se forma un catión. Este tiende a tener una carga positiva. Un anión es un átomo que gana electrones y tiene una carga negativa. Un ejemplo de este sería el potasio. El potasio tiene 19 protones y 19 electrones, por lo cual se le considera que es neutro. Si a ese potasio le quitamos un electrón, se quedaría en 19 protones y 18 electrones, por lo cual habría una diferencia de cargas y como se le quitó, se le considera como potasio con carga positiva, K+. Características de los enlaces iónicos. También se les llama electrovalente. Se da por una unión de un metal y un no metal. Este enlace ocurre por una transferencia de electrones debido a la diferencia de electronegatividades. La diferencia de electronegatividad es mayor a 1.7 en la escala de Pauling, ya que los metales son poco electronegativos, por lo que pierden electrones y forman cationes, y los no metales son los más electronegativos, por lo que ganan electrones y forman aniones. Propiedades de los enlaces iónicos. Se presentan en un estado físico de agregación, pueden ser sólidos o pueden ser duros o frágiles. Tienen puntos de fusión y ebullición muy elevados, ya que presentan con un enlace multidireccional. Como cada ion está enlazado con más de un ion de signo contrario, se requiere mucha energía para separarlos, de ahí los puntos de fusión y ebullición elevados. No son conductores de electricidad, ya que el enlace tiene sus electrones muy bien localizados, por lo que no conducen la electricidad ni el calor. En las disoluciones acuosas conducen bien la electricidad, porque contienen partículas cargadas móviles, iones. La mayoría son solubles en disolventes polares como el agua. Ejemplos de enlaces iónicos. Un ejemplo de compuesto iónico es ciertamente en nuestras cocinas. Se trata del cloruro de sodio, popularmente conocido como la sal de mesa. Esta sal está compuesta por elementos, un metal y un no metal. El metal sería el sodio y el no metal sería el cloro. Ambos elementos, por medio del enlace iónico, adquieren estabilidad energética, la cual es explicada por la regla del octeto. La regla dice que los átomos, con excepción del hidrógeno, adquieren estabilidad al poseer 8 electrones en su última capa. El sodio es un metal que tiene, por tanto, un electrón en la capa de valencia. El cloro es un halógeno que tiene 7 electrones en la capa de valencia. Así, sus respectivas configuraciones electrónicas son: del sodio tienen 1s2, 2s2, 2p6 y 3s1. El cloro tiene 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 y 3p5. Como vemos, si el sodio pierde un electrón, quedará como un catión, sodio Na+, y adquiriría la configuración electrónica del gas noble anterior, el neón. Por su parte, el cloro es muy electronegativo. Tiene 7 electrones en la última capa de valencia. No tiene sentido pensar que pierda 7 electrones, sino capta 1, el electrón que cede el sodio. Para poder dar
el anión cloruro y quedar también con una configuración eléctrica de gas noble, en este caso la del argón. Recordemos que la configuración electrónica de un gas noble con 8 electrones es la última capa. Es muy inestable, por lo que el sodio más y el cloro menos también son muy estables. Estructura del ejemplo. Estructura sólida altamente ordenada formada por cationes Na+ y aniones Cl-, siempre en la misma porción. Radio iónico. El radio iónico es, al igual que el radio atómico, la distancia entre el centro del núcleo del átomo y el electrón más alejado del mismo, pero haciendo referencia al ion en vez del átomo. En este momento les voy a enseñar más ejemplos de los enlaces iónicos. Por lo regular encontramos entre la unión del grupo 1A y el 7A, ya que en el 7A tienen 7 electrones en la capa de valencia y en el 1A tienen 1 y tienden a unirse con mayor facilidad, como podría ser el cloruro de bario, el cloruro de potasio, el agua, el sulfuro de sodio, el fluoruro de aluminio, entre muchos otros compuestos. Gracias. Enlace covalente. Su mecanismo de unión se basa en la compartición de electrones. Comparten electrones debido a que los elementos que se unen tienen una electronegatividad similar. Esto ocurre entre átomos que poseen poca diferencia de electronegatividad. En este tipo de enlaces hay dos tipos de situaciones. El enlace covalente no polar se forma entre dos átomos iguales, con la misma electronegatividad. La diferencia de electronegatividades es mayor a 0 y hasta 4 en la escala de Pauling. Cada átomo aporta uno o más electrones y los comparte. La primera es cuando los átomos que constituyen el enlace son iguales. En este caso decimos que el enlace es covalente apolar, o sea, sin polos, pues ambos átomos atraen igualmente electrones del enlace, no existiendo polaridad. Las propiedades de los compuestos que presentan enlace covalente no polar son las siguientes. La primera, ocurre entre átomos no metales iguales o con poca diferencia de electronegatividad. La segunda, tienen baja solubilidad en agua. Tercera, no son conductores de calor y electricidad. Cuarta, generalmente su estado físico de agregación es gaseoso. Quinta, los electrones de valencia se comparten equitativamente, es decir, los átomos tienen la misma electronegatividad y atraen los electrones por igual, porque los electrones se mueven alrededor de ambos átomos. Como ejemplo tenemos a la molécula de hidrógeno, resultante del enlace de dos átomos de hidrógeno, uno metal con un electrón de valencia. En este enlace los átomos de hidrógeno comparten sus electrones de valencia. El enlace se forma por la atracción de los átomos resultado de la compartición de electrones. Cuando se unen de esta manera, dos átomos de hidrógeno se forma una molécula sin cargas, que es la molécula no polar, ya que los electrones se comparten equitativamente. Recordemos que para que la molécula de hidrógeno se vuelva estable necesita ceder o compartir un electrón. Así, para que su órbita de valencia tenga sus dos electrones, ya que es una excepción de la regla del octeto. Si nos vamos a la tabla periódica, podemos observar que su electronegatividad es de 2.1 y si tenemos dos átomos de hidrógeno, restaremos 2.1 menos 2.1, lo cual nos dará 0, cumpliendo así una de las propiedades. Y podemos decir que es un enlace covalente no polar. Ahora vamos con el otro tipo de enlace covalente, el enlace covalente polar. En un enlace covalente polar, uno de los átomos ejerce una atracción mayor sobre los electrones de enlace que otro. Cuando la diferencia de electronegatividad está entre 0.4 y 1.7, aunque algunos autores consideran que es de 0.5 a 2.0, la desigualdad con que se comparten electrones no es tan grande como para que se produzca una transferencia completa de electrones. Ahora, los enlaces covalentes polares se llaman polares porque al compartir desigualmente los electrones se generan dos polos a través del enlace. Un enlace covalente polar tiene polos positivos y negativos separados. El polo negativo está centrado sobre el átomo más electronegativo del enlace y el polo positivo está centrado sobre el átomo menos electronegativo del enlace. Sus características son
que ocurre entre átomos de no metales distintos, con diferencia de electronegatividad mayor a 0.4 y menos de 1.7. Los electrones de valencia se comparten desigualmente. Se mueven alrededor de ambos átomos, pero se orientan en mayor medida hacia el átomo más electronegativo. La partícula que se forma es una molécula polar. Tiene cargas parciales, positivas en el átomo menos electronegativo y negativa en el átomo más electronegativo. La sustancia con este tipo de enlace se denomina compuestos moleculares. Las principales propiedades de los compuestos covalentes son: 1. Pueden existir en condiciones de ambiente en el estado gaseoso, líquido y sólido. Cuando se presentan en estado sólido poseen puntos de fusión y ebullición más bajos, comparados con los de las sustancias iónicas o metálicas. Algunos son solubles en agua, otros son solubles en solventes orgánicos y otros son solubles en ambas. Normalmente no son conductores de electricidad, ni siquiera puros ni aún disueltos en agua. La excepción a esta regla ocurre en el caso de los ácidos, que cuando están en solución conducen la corriente eléctrica. Como ejemplo tenemos a la molécula de H2O, más conocido como agua. El oxígeno tiene 6 electrones en su última capa y necesita 2 más para completar su octeto. Para ello está el hidrógeno, que como sabemos solo cuenta con un electrón en su capa, pero como son 2 átomos de hidrógeno, entonces serían 2 electrones. El oxígeno se coloca en medio y los hidrógenos a los lados de él, para así poder formar el octeto. Ahora, yendo a la tabla de electronegatividades, podemos observar que el oxígeno tiene 3.5 de electronegatividad, mientras que el hidrógeno tiene 2.1. Si lo restamos, dará el resultado de 1.4, cumpliendo lo que es un enlace covalente polar. Enlace metálico. Los metales de un modo general son un poco electronegativos, no ejerciendo por tanto una atracción muy fuerte sobre los electrones de la última capa. Debido a estas características, el enlace metálico se constituye por la configuración de retículos cristalinos y perfectamente definidos, formados por cationes de carga electronegativa positiva, que son neutralizados por electrones, los cuales en este caso estarán presos a los átomos más libres, lo que explica gran parte de las propiedades de los metales. Principales propiedades de los compuestos metálicos. Son buenos conductores de calor y electricidad, la mayoría se presenta en estado sólido, la mayoría posee puntos de fusión y ebullición, son maleables o dúctiles, poseen brillo característico. El oro de 18 quilates, por ejemplo, es una aleación de 18 partes de oro y 6 partes de otros metales, representando así el 75% de oro y 25% de plata, cobre o bronce. La utilización de la aleación de oro con otros metales se debe al hecho de que el oro es demasiado blando y eso lo hace inadecuado para la producción de joya cualquiera. Cargas formales. La carga formal de un átomo de una molécula es la carga hipotética que tendría el átomo si pudiéramos distribuir los electrones en los enlaces de manera uniforme entre los átomos. Otra forma de decir esto es que la carga formal resulta cuando tomamos la cantidad de electrones de valencia de un átomo neutro, restamos los electrones sin el enlace y luego restamos la cantidad de enlaces conectados a ese átomo en la estructura de Lewis. Así calculamos la carga formal de la siguiente manera: carga formal, número de electrones de valencia menos no de electrones no enlazados menos un medio no electrones enlazantes. Resonancia es la combinación lineal de estructuras teóricas de una molécula, estructuras resonantes o en resonancia, que no coinciden con la estructura real, pero que mediante su combinación nos acerca más a su estructura real. El efecto es usado en una forma cualitativa y describe las propiedades de atracción o liberación de electrones de los sustituyentes basándose en estructuras resonantes relevantes. Primero haremos su estructura de Lewis.
contar todos los electrones de valencia. El azufre tiene 6 electrones de valencia, el carbono tiene 4 electrones de valencia y el nitrógeno tiene 5 electrones de valencia. Sumados nos da 15 electrones, pero recordemos que tienen una carga negativa, por lo cual se le debe de sumar un electrón, lo cual da como resultado 6 electrones en total. Poner el menos electronegativo en el centro y colocar los enlaces sencillos. Como vemos, el elemento menos electronegativo es el carbono, por lo cual va en el centro, y en los extremos irá el azufre y nitrógeno, colocando los enlaces sencillos, lo cual utilizaremos 2 enlaces, dando un total de 2 electrones que podemos utilizar. Colocar los electrones restantes en forma de puntos. Ahora, como tenemos 2 electrones restantes, los insertaremos en 6 en el azufre y 6 en el nitrógeno para completar la regla del octeto. En este punto verificaremos que todos tengan sus electrones completos. El azufre tiene 8 electrones y el nitrógeno tiene 8 electrones, pero el carbono solo tiene 4, así que necesita 4 más para completar la regla. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es poner enlaces dobles, tanto como el azufre y nitrógeno, quedando de la siguiente manera. 2. Contaremos las cargas formales. De acuerdo a las estructuras de Lewis, contaremos sus cargas utilizando la forma carga formal igual número de electrones de valencias menos no de electrones de no enlazantes menos un medio de número de electrones enlazantes. Vemos que sus cargas son: carga formal del azufre 6 menos 4 menos 2 es igual a 0. Carga formal del carbono 4 menos 0 menos 4 es igual a 0. Conclusión del tema. Resumiendo todo lo que hemos dicho, podremos decir que un enlace químico es la fuerza que se encarga de unir o enlazar a dos átomos o moléculas diferentes, sin importar si estos son iguales o son diferentes. Crean conexiones temporales que son importantes para la vida humana. Por medio de los enlaces químicos, el hombre puede formar y separar diferentes tipos de sustancias para alcanzar su máximo beneficios, innovando, mejorando o creando nuevas instancias que le permitirán crear nuevos conocimientos y aportes a las ciencias. Estos temas nos ayudan a comprender de cómo están compuestos y forman las cosas que vemos y qué aplicaciones tenemos a futuras generaciones. Aquí tenemos unas tijeras y podemos ver que es conductor de electricidad. Tenemos un delineador de un bote de plástico y no conduce electricidad. Un corta uñas que también es conductor de electricidad. Un botecito que conduce poca electricidad. Un lápiz de madera, no conduce nada de electricidad. Un desarmador que es conductor de electricidad. Un clavo, conductor de electricidad. Una regla, conductor de electricidad. Vidrio, no conduce electricidad. Y una moneda que es conductor